Lo otro importante es que ustedes tienen que trabajar, o vamos a trabajar, ¿cierto?, con unos cuadernillos, que entiendo que se les envió a sus correos, los cuales, ¿cierto?, son, a ver, y esto lo quiero dejar bien en claro porque también siempre se lo comento a los cursos. Las evaluaciones que ustedes van a tener en la plataforma, ¿ya?, que son dos evaluaciones más un examen final, son estrictamente asociadas al cuadernillo, ¿ya? Ahora, nosotros en el desarrollo de la clase, yo voy a trabajar con una presentación, la cual tiene obviamente grandes aspectos del cuadernillo, pero hay cosas que ustedes tienen que estudiar de forma complementaria, ¿ya? Así que yo, terminada la clase, igualmente a sus correos junto con el link de la clase grabada, también les voy a compartir la presentación, porque les va a servir cierto apoyo para poder estudiar y complementar lo que ustedes tienen en sus cuadernillos. Pero, insisto, las evaluaciones que ustedes van a tener a través de la plataforma son estrictamente del cuadernillo, e incluso algunas preguntas son textuales, y esto se los paso como dato. Lo otro que también vamos a hacer es que yo, días previos a las evaluaciones que ustedes van a tener en la plataforma, yo, de buena onda que soy, les voy a mandar los tips de las cosas y contenidos que tienen que estudiar para responder esa prueba, ¿ya? Así que también cuenten con esa ayuda de mi parte. Y lo otro, respecto a las evaluaciones que tengamos que desarrollar por mi cuenta, ya que esta asignatura en su mayoría considera las evaluaciones en la plataforma, yo como evaluación número 2 les voy a indicar un trabajo, el cual también les voy a dar la libertad para que lo puedan trabajar de forma individual o de forma grupal. Ahora, como ustedes son un curso que está recién partiendo y donde ustedes obviamente no se conocen, ¿ya? Va a ser más difícil obviamente que puedan conciliar, armar un grupo y poder hacer un trabajo, así que lo más probable es que tengan que trabajar de forma individual. Aunque sí, de aquí al próximo jueves, ¿cierto? Ya se conocen algunos y pueden trabajar juntos, encantado, no tengo ningún problema. ¿Ya? ¿Alguna consulta hasta acá? No, todo bien. Sí, perfecto. Se entiende. ¿Sí? Ya. Miren, ahora para comenzar yo les voy a mostrar por la pantalla más o menos el funcionamiento de la plataforma, para que ustedes, ¿cierto?, no tengan ningún inconveniente al momento de responder. Dame un segundito acá que yo voy a compartir la pantalla para que ustedes pueden ver ahí, ¿cierto? Sí, ¿Sí? sí, Sí, sí. Ya. Esta es la interfaz, ¿cierto?, de la plataforma que ustedes van a ver. Si ustedes se dan cuenta, en la parte donde dice unidad 1, ahí, ¿cierto?, ustedes pueden descargar el cuadernillo número 1. Donde dice unidad 2, ustedes van a poder descargar el cuadernillo número 2. Donde dice unidad 3, descargar, ¿cierto?, también el cuadernillo número 3. Pero ¿qué es lo que es clave? Es esta parte de acá, esta parte de acá abajo, donde salen, ¿cierto?, las evaluaciones que ustedes van a tener que responder a través de la plataforma, que es la prueba de la unidad 1 y después la prueba de la unidad 3. ¿Por qué no aparece la prueba de la unidad 2? Porque la prueba de la unidad 2 va a ser el trabajo que yo les voy a dar, ¿ya? Así que ustedes en plataforma van a tener dos evaluaciones, además, ¿cierto?, del examen final. ¿Alguna duda con eso, chiquillos? No. ¿No? no ninguna. Ya. ¿Estamos bien hasta acá entonces? Ya. Ahora, respecto del canal de comunicación que vamos a tener nosotros, va a ser a través de correo electrónico, por tanto, ustedes me pueden escribir las veces que ustedes quieran, ¿cierto? Yo obviamente voy a tratar de responderles lo más rápido posible. Yo durante, ¿cierto?, la jornada diurna trabajo en otro lugar, soy funcionario público, ¿ya? Así que también conozco muy de cerca, yo creo, la realidad de varios de ustedes que me imagino que también vienen del mundo público, ¿ya? Así que la idea de todo este tema de las asignaturas que vayamos trabajando, lo vamos también a ir trabajando en función también del área pública, en su mayoría, en desmedro de la empresa privada, pero obviamente vamos a hacer el análisis respectivo con ambas situaciones. Es probable, ¿cierto?, también que esta no sea la única asignatura que yo les haga, así que es importante que nos conozcamos, que podamos compartir, ya que
nos vamos a reencontrar probablemente en un par de ocasiones más. Si no es en virtualidad, probablemente nos encontremos de forma presencial, si el COVID así lo permite, ¿ya? Así que eso, chiquillos. Ahora vamos a comenzar ya con vamos a entrar en materia. Si alguien tiene alguna consulta, por favor que la realice, puede interrumpir. Importante que durante la clase mantengamos el micrófono en silencio para que no se genere ningún tipo de interferencia. Y, ¿cierto? Cuando quieran hacer algún tipo de pregunta, lo ponen activo y hacen la consulta. ¿Cuándo la próxima clase? Ay, ¿Cómo? No escuché. Las fechas de las pruebas. Las fechas de las pruebas. A ver, nosotros vamos a tener, a ver, la evaluación, ¿cierto? Está fijada como unidad 1. Esa evaluación probablemente sea el mismo día jueves. Yo les voy a informar, ¿ya? Yo les voy a informar porque las evaluaciones se van habilitando no de forma inmediata. Yo tengo que pedir que se las habiliten en determinados horarios. Entonces yo cuando habilite la evaluación, yo les voy a enviar un correo y les voy a decir, estimados, la evaluación va a estar habilitada en tal fecha y en tales horarios, ¿ya? Ahora, ¿por qué en tales horarios? Porque tampoco la idea es que la evaluación, ¿cierto?, se vayan traspasando la respuesta a los estudiantes. Entonces es probable que la evaluación se les habilite, por ejemplo, de las 7 de la tarde a las 9 de la noche, un día viernes, por ejemplo, ¿ya? Así que yo les voy a estar informando con la debida antelación para que no tengan inconvenientes en acceder a la plataforma y responder la evaluación. Ahora, respecto de las fechas de las clases, nosotros tenemos clases este martes, el jueves, el próximo martes y el próximo jueves. Son 4 clases que tiene contemplada esta asignatura, ¿ya? Después ustedes parten con otra asignatura, que probablemente se les va a informar unas semanas antes cuál es la asignatura que van a tener a continuación. ¿Alguna otra consulta, chiquillos? no. ¿Ya? Vamos a hacer entonces una breve presentación, quiero que conocerlos un poquitito más. Vamos a partir por Vicente Márquez, que me aparece primero acá arriba en la pantalla. Vicente, cuéntenos usted a qué se dedica, de dónde viene. Hola, ¿me escuchan? ¿Sí? Ya, mi nombre no es Vicente, este es el computador de mi hijo y no le Fabio. cambiamos el nombre. Perfecto. Me llamo Fabio Márquez. Ok. Bueno, yo soy de Temuco y trabajo en la municipalidad de Freire, en el SECPLA. Perfecto. Muy bien. Tengo 51 años. Ahí. Está pasando el dato, muy bien. No, pues, a decir algo más. Esto me parece Brenda. Gracias, Fabio. Ya. Hola, mi nombre es Brenda Toledo. Trabajo en tienda, en área administrativa. Más de 16 años ya llevo. Y igual que el compañero, tengo 35 años. Fue un cumplido para el compañero. Gracias. Adriana. Hola, mi nombre es Adriana Muñoz, trabajo en el área administrativa de Valle Central y Nuestra infiltrada. sí, y bueno, cualquier cosa también, cualquier duda que ustedes tengan, no en la parte académica, sino que en el área financiera, soy la encargada, así que cualquier cosa me lo pueden comunicar o preguntar. Muchas gracias, Adriana. Un gusto tenerla aquí. Gracias. Luis. Hola, mi nombre es Luis García, soy de Freire, aquí vivo yo, y soy funcionario del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo, CENSE, ¿ya? Perfecto. Feliz de estar acá y que nos vaya bien a todos, ¿ya? Eso. Conmigo les va a ir bien a todos, no se preocupe, Luis. Pero no puedo responder por los demás docentes. Mirta. Ahí. Hola, yo soy Mirta Salgado, soy de Puerto Saavedra, trabajo en servicio público en el municipio de Saavedra. Perfecto, muchas gracias, Mirta. Maggie.
Hola, yo soy Maggie Sepúlveda, trabajo en la Municipalidad de Temuco en el Departamento de Recursos Humanos. Perfecto, muy bien, muchas gracias. Emilio. Hola, buenas tardes a todos. Mucho gusto. Mi nombre es Emilio Morales. Trabajo en salud, en el CESFAM de Freire. Trabajo como operador de caldera, administrativo SOME. Y tengo 30 años. Vivo acá en Freire también. Muchas gracias, Emilio. Matías. ¿Está por ahí, Matías? No está. Está con pánico escénico. Ahí está, bueno. Apareció un Claudio. Claudio Álvarez. Hola, mi nombre es Claudio, tengo 31 años y en estos momentos estoy cesante. Trabajaba de jefe local en el local del mall y en el estallido social quedé cesante, así que en estos momentos estoy de emprendedor. Bueno, esta asignatura le va a ayudar bastante entonces en su búsqueda. Sí. Heidi. Hola, mi nombre es Lorena Heidi, yo estoy sin trabajo ahora porque trabajo en turismo de acá de Pucón. Tengo unas cabañas y las administro, entonces por lo mismo estoy haciendo el curso, para saber más de administración. Perfecto, muchas gracias. Y esperamos volver no sé cuándo. Lorena Heidi, ¿cierto? Sí, Lorena Heidi. Soledad. ¿Y al otro dónde le diste? Le ponen esa cosita de... ¿Se escucha? Mi nombre al otro, al blanco, le doy una cosita de gris, pero allá en la otra. ¿Aló? Ahí sí, ahí la escuchamos, con un poco de ruido. ¿Qué fue eso? Bueno, mi nombre es Soledad. Trabajo en realidad en Clínica Dental Cumbre. Estamos congelados por ahora, hasta noviembre yo creo, octubre. Entonces estoy aprovechando de estudiar y trabajo mayoritariamente en el área de recursos humanos. Perfecto, muchas gracias, Soledad. Alejandra. Sí, ¿me escuchan? ¿Sí? Bueno, hola a todos, hola profesor. Mi nombre es Alejandra Leiva, yo trabajo en un colegio particular, en el área administrativa. Y soy de acá de Temuco. Perfecto, gracias Alejandra. Pablo. Parece que Pablo está sin audio activado. Juan Cisterna. Hola, soy Juan Cisterna, soy de Puerto Saavedra y tengo un emprendimiento comercial y eso. Perfecto. Gracias, Juan. Karen. Hola, ¿me escuchan? Hola, mi nombre es Karen Santibáñez, trabajo en un CESFAM, soy TENS de vacunatorio acá en Padre Las Casas. Gracias. Hay que decirle edad. No es necesario. Yeah. Por último, Noé. Hola a todos, mi nombre es Noelia Garrido, soy funcionaria de la educación subvencionada en el área administrativa y contable de 2 colegios. Perfecto, es Noemí, ¿cierto? Noelia. Ah, Noelia, perfecto. Muchas gracias, Sí. Ya, chiquillos, estamos todos, ¿cierto? Y vamos ahora entonces a partir con nuestra clase. Bueno, acá adelante está mi presentación, está mi presunción, ¿cierto? ¿Cuál es mi especialidad? Realmente me dedico a todo lo que tiene que ver con formación laboral, capacitación. Actualmente, ¿cierto? Me desempeño en el Ministerio de Obras Públicas como jefe de gabinete. Así que cumplo un rol administrativo y también un rol un tanto más político, ¿ya?
Así que, pero acá no estamos para hablar de política, sino que estamos para trabajar. Así que eso es lo importante. ¿Ya? Así que, bueno, vamos a partir un poquito hablando de dos conceptos, que son el reclutamiento y la selección, que muchas veces nosotros ocupamos de forma indistinta, es decir, los ponemos en el mismo saco. Sin embargo, son dos procesos que hay que separar porque cuentan con etapas que obviamente son diferentes, ¿ya? Nosotros cuando tomamos la decisión de reclutar una persona, de buscar una persona para poder contratarla, es porque surge algún tipo de necesidad en la organización. Es porque se genera algún tipo de vacante, o es porque aumentamos, ¿cierto?, la dotación de personal, por tanto requerimos cubrir ese nuevo puesto o ese nuevo cargo, ¿ya? Por tanto, para eso tenemos que nosotros recurrir a un proceso de reclutamiento y selección, como se le llama. Ahora, nosotros lo vamos a abordar en dos partes, en donde en la primera parte vamos a hablar de lo que es el reclutamiento, y en una segunda parte de la asignatura vamos a hablar de la selección. Si ustedes se dan cuenta, esta asignatura, yo la verdad que en otras instituciones la hago en un semestre completo, ¿ya? Entonces acá nosotros como trabajamos con los módulos, la verdad que vamos a ver temas bastante interesantes, pero hay temas que obviamente probablemente ustedes van a tener que profundizar por otra fuente, o vamos a tener, ¿cierto?, que buscar la forma de poder complementarlos en algún momento. Así que desde ya le adelanto que no vamos a poder ver todo lo que tiene que ver con el proceso de reclutamiento y selección, pero sí obviamente vamos a ver lo que es lo más importante, ¿ya? Les voy a pedir, chiquillos, que por favor puedan silenciar sus micrófonos, porque se escucha cierto ruido de fondo. Perfecto. Muchas gracias. Fíjense, pongan atención a la lámina que está acá adelante. O sea, para ustedes adelante, ¿cierto? Nosotros partimos de la premisa que dentro de nuestra organización existe una vacante. Y cuando existe una vacante, nosotros tenemos que salir a buscar una persona, salir a buscar un individuo, salir a buscar el mejor candidato. Pero no es llegar y salir a buscar el mejor candidato, sino que nosotros cuando tenemos una vacante es porque tenemos un cargo que quedó vacante. Y un cargo, ¿cierto?, es un puesto de ocupación que tiene un trabajador en el cual desempeña ciertas funciones, las cuales están establecidas y definidas por la organización, y las encontramos en el llamado o en el famoso perfil de cargo o descriptor de puesto. Que me imagino la gran mayoría de ustedes, ¿cierto?, lo ha escuchado, ¿ya? El perfil de cargo o el descriptor de puestos es donde, ¿cierto?, se indican cada una de las funciones que debe cumplir un trabajador en su trabajo, y además se indican, ¿cierto?, los requisitos formales con los cuales debe cumplir, como por ejemplo los estudios, la formación, cursos de especialización, la experiencia, en fin, una serie de aspectos que están allí consignados. Cuando nosotros tenemos el perfil de cargo, nosotros sabemos qué es lo que tenemos que buscar. Sin embargo, cuando nos encontramos en muchas ocasiones con que instituciones u organizaciones no tienen un perfil de cargo definido, es como si saliéramos a buscar al voleo algo que probablemente lo vamos a encontrar, pero no va a ser lo que efectivamente estamos buscando. Por eso que es muy importante que en primera instancia, dentro de la organización, y cuando nosotros hablemos de proceso de reclutamiento y selección, lo primero que tengamos disponible a la vista sea, ¿cierto?, el perfil del cargo que vamos a buscar, ¿ya? Ahora, hoy día, nosotros cuando hacemos esta revisión de documentos, por ejemplo, en el sector público, en municipios, en servicios públicos, la verdad que hoy día, en su mayoría, podemos decir que cuentan con los perfiles de cargo ya creados. Ahora, de ahí a que sus perfiles de cargo sean condescendientes efectivamente con las funciones que desarrolla la persona, ya es distinto, pero sí existe. Ahora, en el área privada, por ahí tenemos algunas falencias todavía, en las cuales en algunas ocasiones no está muy bien definido, ¿cierto?, los perfiles de cargo de los distintos colaboradores. Ahora, ¿qué es importante en esta lámina que ustedes pueden ver adelante? De que dentro de toda esta etapa de la búsqueda del mejor candidato tenemos una serie de instancias o de momentos, ¿ya? Donde ustedes pueden ver, por ejemplo, acá que se considera la presentación, ¿cierto?, y la revisión de los antecedentes curriculares, donde nosotros, ¿cierto?, hacemos la evaluación respectiva de si la persona cumple o no con lo que se requiere para el cargo,
Después, ¿cierto? Pues tenemos que definir si vamos a buscar un candidato interno o externo, es decir, si vamos a recurrir a la base de datos que tenemos dentro de la organización, o si vamos a recurrir a algún tipo de fuente externa, ¿ya? Después, cuando nosotros ya empezamos el proceso propio de selección, vamos a definir, vamos a empezar a preseleccionar quiénes van a ser los candidatos aptos y no aptos. Les vamos a aplicar, ¿cierto?, algunas pruebas, alguna entrevista, etc. Vamos a reducir esa lista y finalmente, ¿cierto?, vamos a llegar a la instancia de decisión de selección, que es para donde nosotros obviamente aspiramos llegar, que es cuando elegimos supuestamente al mejor candidato, ¿ya? Así que en esta lámina ustedes pueden observar más o menos cómo es el proceso. Es una lámina bastante informal, ya que no define en específico cuáles son los procesos TATA de forma correlativa, pero sí más o menos nos entrega una idea, un acercamiento a lo que es un proceso de reclutamiento y selección. ¿Alguna consulta hasta acá, chiquillos? No, nada, profesor. ¿No? ¿Seguro? Brenda, ¿me escucha? Sí, profe, Sí. escucho bien, está todo claro, sí. Donde usted trabaja, existe esto, ¿no? Sí, sí. ¿Usted ha participado en algún proceso de reclutamiento y selección? No, ¿No? no he participado, no. ¿Pero usted pero ha postulado algún tipo de empleo? ¿Se ha sometido a algún proceso de reclutamiento? Sí. Ah, ya, perfecto. O sea, podríamos decir que tiene experiencia en este tema. Claro. ¿Alguien en particular ha participado como reclutador y seleccionador? ¿Soledad, usted? Sí, estaba pensando, cuando yo estuve encargada de una clínica dental como ¿Ya? jefa de clínica, tuve que hacer Proceso. esa parte de reclutamiento, sí. Y tenía el perfil de cargo a mano, ¿no? No, en ese momento la clínica era chica, ahora yo hoy día trabajo en una clínica grande de varias sucursales a nivel nacional y el lineamiento de la clínica es perfecto, o sea, todo como corresponde. Ahora sí, pero yo ya no trabajo en esa área, yo trabajo un poco en el área de recursos humanos, pero no es recursos humanos, las centrales en Santiago, entonces ellos hacen toda la selección de personas. Impecable. Ya, perfecto. Sigamos avanzando entonces, chicos. Bueno, la idea es que yo también a ustedes les voy a ir preguntando regularmente algunas opiniones, algunas cosas que puedan ir aportando a la clase. Así que es importante que vayan estando atentos. Fíjense en esto. Nosotros hoy día, yo les estoy diciendo, ¿cierto?, que para poder avanzar en un proceso de reclutamiento y selección, lo primero es tener definido un perfil de cargo. Y el perfil de cargo consta de dos partes. En primer lugar, consta de una descripción, y en segundo punto consta de un análisis de cargo, ¿ya? En el caso de la descripción, se refiere a los aspectos internos del cargo. Es decir, a cuando yo especifico cuáles son las características de las funciones, por ejemplo, que debe cumplir el cargo. En qué unidad está establecido ese cargo. A quién debe supervisar. A quién tiene como subordinado. A quién debe responder. En qué grado o en qué estamento se encuentra dentro de la organización. Es decir, se refiere a aspectos internos del cargo. Eso es lo que es la descripción. Por otra parte, el análisis del cargo se refiere, ¿cierto?, a los requisitos que nosotros le vamos a exigir al candidato que va a ocupar el cargo. Por tanto, ahí nosotros vamos a considerar, por ejemplo, las competencias que le vamos a exigir, la experiencia, la formación académica, la especialización, las horas de capacitación, etc. Todo eso va a componer, ¿cierto?, el perfil de cargo, ¿ya? Así que eso también es muy importante que ustedes lo tengan claro. Esto probablemente nosotros hay una asignatura que ustedes tienen también en su malla curricular, que es descripción y evaluación de cargos, si no me equivoco. Así que probablemente esta materia la vamos a ver en profundización más adelante. Fíjense acá más o menos lo que yo mismo les decía. La descripción de cargos, ¿cierto?, dice acá, es una fuente de información básica para todo lo que es la planeación del recurso humano.
Y el análisis del cargo, ¿cierto?, pretende estudiar y determinar todos los requisitos, las responsabilidades comprendidas y las condiciones que el cargo exige para poder desempeñarlo de manera adecuada. ¿Cuál es el objetivo de cada uno de ellos? Describir los diferentes cargos de una organización por parte del descriptor y analizar los requisitos para los diferentes cargos por parte del análisis. Por tanto, en el caso del descriptor de cargos son aspectos intrínsecos y en el caso del análisis del cargo son aspectos extrínsecos. Todo esto compone el perfil de cargo. El descriptor de cargo, que es la primera parte del perfil de cargo, responde a las siguientes preguntas que están ahí. ¿Qué es lo que hace? ¿Cuándo lo hace? ¿Cómo lo hace? ¿Y por qué lo hace? Y en el caso del análisis del cargo, se refiere, ¿cierto?, a los requisitos intelectuales, requisitos físicos, responsabilidades que se adquieren, condiciones del trabajo en las cuales se va a desarrollar el cargo. Ahora, ¿cuáles son los métodos más utilizados para elaborar un perfil de cargo? Y esto es importante que ustedes también lo sepan, es que nosotros podemos ocupar, por ejemplo, la observación directa. Es decir, podemos ir a un puesto de trabajo y podemos ponernos a observar de forma periódica cuáles son las principales actividades que desarrolla ese cargo o ese puesto en específico. También podemos aplicar un cuestionario o una entrevista también a la persona, en la cual, ¿cierto?, le empecemos a preguntar cuáles son las principales actividades que desarrolla, de qué forma las desarrolla, cuándo las desarrolla y con quién se coordina para desarrollarlas. Y también podemos ocupar métodos mixtos, es decir, podemos utilizar más de uno de los métodos que yo acá les menciono en este listado. Aquí tenemos un ejemplo, ¿ya? Tenemos acá un ejemplo de perfil, donde ustedes, si yo les preguntara, por ejemplo, le voy a preguntar a Luis. ¿Está por ahí Luis? Atento. ¿Está Luis? ¿No? Fabio, ¿está por ahí? Sí. Fabio, de acuerdo a lo que estamos conversando, la primera parte que hay que estar en el perfil de cargo que dice antecedentes generales, ¿corresponde a la descripción o al análisis del cargo? A la descripción. Perfecto, muy bien. Efectivamente pertenece a la descripción, ¿cierto? Porque se refiere a las características propias del cargo. ¿Cuál es el nombre del cargo? ¿Cuál es la dependencia? ¿Quién es el directo? ¿Cuál es el grado? ¿La calidad contractual? Etc. Y en el caso... Lorena, ¿está por ahí Lorena? No está Lorena. Adriana. Dígame. Adriana, ¿me escucha? Sí, sí, lo escucho. En el caso de la segunda parte, donde dice requisitos formales, ¿a qué corresponde eso? ¿A la descripción o al análisis? Al análisis. ¿Y por qué corresponde el análisis? Porque son los requisitos intelectuales. Ay, que no lo veo. O sea, en la primera parte sí. Pero usted tiene que decirme ahí, ¿cierto?, que corresponde a los requisitos que se necesitan para poder ejercer el cargo. Esa es la respuesta correcta. Ya. ¿Ya? Pero vamos bien. Ya, perfecto, muy bien. Qué bueno que hayan comprendido, ¿cierto?, la diferencia. Después, por ejemplo, acá también habla del objetivo del cargo. El objetivo del cargo también pertenece a lo que es la descripción del cargo, ya que se refiere al cargo en sí. Y aquí también, ¿cierto?, están las principales funciones. Todo esto que nosotros hemos visto acá es un perfil de cargo. Este perfil de cargo está, podríamos decir, regular, ya que hay bastantes cosas que no tienen, pero no va al caso que las revisemos ahora. Pero en este perfil de cargo nosotros podemos identificar sus dos componentes. Podemos identificar la descripción, que en este caso son los antecedentes generales, el objetivo y las funciones, y podemos también identificar, en este caso, el análisis del cargo, cuando menciona, ¿cierto?, los requisitos. Cuando las personas construyen los perfiles de cargo,
la verdad que el orden de los factores nos altera el producto, por tanto, a veces colocan el descriptor mezclado con el análisis, no se preocupa mucho de eso. Ahora, en el caso mío, ¿cierto? Yo cuando construyo los perfiles de cargo, la verdad que me preocupo mucho porque me gusta que tenga un orden establecido. Por tanto, los requisitos formales generalmente yo los coloco después de que indico todos los antecedentes del cargo, es decir, después de que van todos la información referida a la descripción. ¿Ya? Entonces, ahora ya tenemos claridad, ¿cierto?, de la importancia de contar con un perfil de cargo, así que ahora es importante que entremos ya en materia. ¿Qué es lo que tenemos que saber nosotros del proceso de reclutamiento? En primer lugar, hay que tener claridad, ¿cierto?, de que reclutar es un arte, ¿ya? No es una situación al azar, no es un hecho regular, no es un hecho común, no es un hecho ordinario, sino que más bien es un arte. Es la capacidad, ¿cierto?, que nosotros tenemos de buscar o atraer a los mejores candidatos para el determinado cargo que estamos buscando. Y por eso es muy importante, ¿cierto?, que este proceso lo hagamos de forma seria y también lo hagamos en base a la capacidad que tenga nuestra organización de implementar un proceso de reclutamiento. Ya que en ocasiones, ¿cierto?, nosotros nos vamos a encontrar con que el proceso de reclutamiento y selección tiene un alarde bastante alto o es muy bombástico, pero muchas veces no se condice con la realidad del cargo o del puesto de trabajo que después vamos a utilizar. Entonces es muy importante que también tenga, de cierta manera, un grado de relación entre lo que es la empresa y también lo que es su proceso de reclutamiento, ¿ya? Ahora aquí ustedes pueden ver que dice, por ejemplo, que el reclutamiento del personal es la forma en cómo se atraen a los trabajadores que aspiran a ocupar un puesto de trabajo relacionado con sus experiencias y motivaciones personales. Además de la formación necesaria, según el cargo disponible, hay una serie de variables que diferencian a los distintos perfiles profesionales. Dice después que reclutar el personal necesario correctamente es un paso importante y fundamental para resolver la necesidad de fortalecer los equipos de trabajo. Más adelante vamos a ir viendo, ¿cierto?, cuándo es recomendable contratar a una persona interna o contratar, ¿cierto?, una persona externa. Después dice que reclutar trabajadores calificados para una tarea específica se basa en ciertos pasos y conocimientos de los distintos perfiles que cada compañía necesita. Los perfiles son variados, al igual que las condiciones de trabajo. Es por esto que es importante que lo haga un especialista, siendo este interno o externo. Aquí un punto muy importante. Nosotros no podemos establecer un proceso de reclutamiento y selección igual para una organización y otra. Cada organización es distinta, cada organización es independiente, es autónoma, por tanto la realidad de la cual posee nos hace elaborar, ¿cierto?, nuestro propio proceso de reclutamiento y selección. Ahora, uno de los objetivos que tiene el reclutamiento es que nosotros seamos capaces de atraer candidatos potencialmente cualificados. Y cuando hablamos de potencialmente cualificados, significa que al menos en el papel, es decir, en el currículum, evidencian, ¿cierto?, que cumplen con ciertas competencias y características necesarias para poder cumplir con el perfil del cargo. Después dice, ¿cierto?, que el reclutamiento es el paso anterior a la selección y la condiciona, pues predetermina la cantidad y calidad de los candidatos disponibles. ¿Qué significa esto? Que nosotros en el proceso de reclutamiento prácticamente nos jugamos el 70% de la elección final. Por tanto, si nos equivocamos en el proceso de reclutamiento, es probable, ¿cierto?, que también nos equivoquemos en el proceso de selección. Por eso que es muy importante esta instancia. Entendámosla como un proceso de filtro inicial. Por tanto, es muy relevante que se construya de buena forma, de una forma ordenada, estructurada y clara respecto de lo que nosotros necesitamos buscar y seleccionar. Aquí tenemos, ¿cierto?, la definición concreta. ¿Qué es lo que es el reclutamiento? Conjunto de procedimientos orientados a atraer candidatos potencialmente calificados y capaces de ocupar cargos dentro de la organización. ¿Cuál es el principal error que cometemos nosotros? Y que generalmente también cometen las empresas, que muchas veces confunden el proceso de reclutamiento con el proceso de selección, que es lo que les decía inicialmente. Por tanto, es muy relevante que ustedes hagan la distinción, hagan la diferenciación.
no son lo mismo. Es importante que tengamos mucha claridad en esto. Fíjense en algunas fases que se dan en este proceso. Aquí ustedes pueden observar que hay 4 fases. Hablamos en primera instancia de lo que es la requisición del personal, en donde nosotros tenemos que tener algún tipo de activador o algo, ¿cierto?, que nos diga, nos invite a buscar un candidato. Puede ser, por ejemplo, un despido, una renuncia, un traslado, una enfermedad, un reemplazo, etc. Los móviles que pueden existir para poder nosotros buscar un candidato para una vacante pueden ser muchos, ¿ya? Después, como segunda fase, tenemos que analizar las fuentes de reclutamiento. Es decir, ¿dónde nosotros vamos a buscar a los candidatos que queremos para nuestra organización? ¿De qué forma los vamos a reclutar? ¿De qué forma, cierto, los vamos a atraer? Después dice, tenemos que elegir los medios de reclutamiento. Es decir, ¿dónde nosotros vamos a publicar? ¿Dónde nosotros vamos a informar que estamos buscando un individuo o una persona? ¿Dónde, cierto, nosotros vamos a publicitar de tal forma que efectivamente quien reciba esa información sea un potencial candidato? Y por último, la fase 4, ¿cierto?, que es importante, la elección del contenido del reclutamiento. Es decir, tenemos que construir nuestro anuncio publicitario. ¿Qué vamos a publicar? ¿Cuál es el mensaje que vamos a entregar? ¿Cómo lo vamos a plasmar, por ejemplo, en un diario? ¿Cómo lo vamos a plasmar en una radio, en una agencia de empleo, en un portal de empleos electrónicos, en LinkedIn, etc.? ¿Ya? Así que estas fases que están acá, que son 4, es muy importante que ustedes las puedan identificar. Reitero, para iniciar un proceso de reclutamiento, primero tiene que haber un móvil, una vacante. En segundo lugar, tenemos que ver si vamos a buscar al candidato dentro o fuera de la organización. En tercer lugar, tenemos que ver, ¿cierto?, a través de qué medios vamos a efectuar este proceso de reclutamiento, para obviamente llegar a la mayor cantidad de candidatos y los que más me sirvan. Y por último, tenemos que elegir el contenido del anuncio publicitario, el cual vamos a promocionar para buscar a los candidatos. ¿Alguna duda con esto, chiquillos? No. ¿No? No, nada, todo muy claro. Ninguna. Perfecto. Recuerden que me pueden ir interrogando para que no parezca un monólogo, ¿ya? A veces me siento solo aquí explicando. Es que tenemos silenciado el micrófono, profesor. Ah, ya no, pero... Estamos escuchando atentamente, profesor. ¿Ah? Estamos escuchando atentamente. Perfecto. Pueden preguntar, pueden opinar, ningún problema, ¿eh? Yo no tengo ahí ningún inconveniente en eso. Ahora, Gracias. hay una situación que es muy relevante en este proceso, en esta primera parte que estamos viendo acá, tiene que ver con la construcción del anuncio de empleo. Y de hecho, yo cuando vayamos avanzando les voy a ir contando algunas cositas que son tips que de repente a ustedes también les pueden servir como postulantes y como también futuros creadores de un aviso publicitario, que son respecto al contenido, a las formas de desincentivar a los posibles postulantes, o de también generar por ahí algún tipo de publicidad engañosa. Así que vamos avanzando. ¿Cuáles son las fuentes de reclutamiento? Esto es primordial, chiquillos, y esto también ustedes lo van a encontrar en su cuadernillo. Nosotros hoy día tenemos, de cierta manera, 3 formas de reclutar tradicionales. Yo les llamo tradicionales porque ya hoy día, con el nuevo uso, ¿cierto?, de las tecnologías y la cantidad de aplicaciones, de portales electrónicos y de instancias de reclutamiento, podemos decir, ¿cierto?, que estas 2 que yo les voy a mencionar son, por así decirlo, tradicionales. La primera de ellas, ¿cierto?, es el reclutamiento interno, en el cual nosotros vamos a recurrir a nuestra base de datos de la misma organización, o algún tipo de contacto, ¿cierto?, donde nosotros le decimos a un colega, oye, tenemos esta vacante, ¿cierto?, ¿tienes alguna persona que trabaje aquí que puedas recomendar? Y se hace, ¿cierto?, una recomendación de tipo interno. Y por otra parte tenemos también el reclutamiento externo, que es cuando obviamente nosotros vamos a salir a buscar un candidato para este proceso o para cubrir esta vacante. ¿Ya? Así que tenemos estos 2 como tradicionales. Ya a este, ¿cierto?, le vamos a agregar nosotros el
le vamos a agregar el reclutamiento mixto, en el cual nosotros vamos a mezclar. Es decir, vamos a utilizar por una parte el reclutamiento interno y también por otra parte el reclutamiento externo. Y eso se llama reclutamiento mixto. Ahora, si ustedes me preguntan cuál es el más recomendable, esto va a depender netamente, ¿cierto?, de la situación en la cual se encuentre la organización. Si nosotros, por ejemplo, hoy día observamos que dentro de nuestra empresa, dentro de nuestra municipalidad, dentro de nuestro departamento, ¿ya? Vemos que, por ejemplo, el clima laboral no es el mejor, lo más probable es que sea recomendable, ¿cierto?, buscar, en este caso, una persona externa, ¿ya? Ahora, por otra parte, cuando tenemos, ¿cierto?, que también tenemos muy buenos colaboradores, un buen ambiente de trabajo, y hay muchas personas, ¿cierto?, interesadas en poder crecer y desarrollarse dentro de la organización, podemos pensar en el reclutamiento interno, ¿ya? La diferencia está principalmente en que el reclutamiento externo te permite incorporar nuevas ideas, cambiar un poco de aire. El reclutamiento interno tiene su principal ventaja en el costo, ya que el hecho de reclutar a una persona desde el mismo trabajo no tiene ningún tipo de costo asociado. Ahora, salir a buscar al mercado un candidato tiene obviamente sus costos. Fíjense en esto, aquí ustedes pueden ver acá adelante, ¿cierto? En la lámina pueden ver varias formas de reclutar. Tenemos, por ejemplo, el reclutamiento interno, ¿cierto? Que es cuando buscamos de forma en la misma organización. Tenemos redes sociales, ¿ya? Tenemos las bolsas de trabajo. Tenemos también los referidos, que son como las recomendaciones, el contacto, el pituto, ¿cierto? Tenemos las ferias de empleo. Tenemos también las universidades y también las agencias de selección. Hoy día uno de los principales factores, o por así decirlo, intermediarios de reclutamiento y selección, son las agencias, ¿ya? Son los headhunters, que son en este caso, personas que se dedican a buscar candidatos X para un determinado cargo, y obviamente también lo que les decía, las agencias, que ellas generalmente se encargan de llevar a cabo todo el proceso, en donde la organización, en este caso, paga una sola vez a la consultora. Esta consultora se encarga de llevar a cabo el proceso de reclutamiento, el de selección, aplicar las pruebas, las entrevistas, y finalmente le dice a la empresa o a la institución, le dice, mira, yo con todo lo que hice, preseleccioné a estos 3 candidatos. Ahora tú tienes que elegir. Entonces, evita, ¿cierto?, que en la organización se pierda tiempo, se pierda más dinero del adicional, y le entregas todo el proceso, ¿cierto?, a una empresa externa. Eso hoy día es bastante común. De hecho, la mayoría, por ejemplo, de los cargos que son por alta dirección pública o los concursos públicos, en ocasiones están haciendo uso, ¿cierto?, de lo que son las consultorías de recursos humanos o las agencias externas de empleo, ¿ya? Ahora, respecto a las redes sociales, hoy día toma mucha fuerza lo que es la red LinkedIn. De hecho, no sé si alguno de ustedes tiene la red LinkedIn, pero hoy día, ¿cierto?, es una red colaborativa asociada, ¿cierto?, al mundo laboral, donde la mayor cantidad de información que tú puedes obtener allí tiene que ver de cierta manera con posibles vacantes laborales o con temas para perfeccionar también tus herramientas de trabajo. Mucho. Ahora, esta pregunta, muy importante que ustedes puedan también hacer el ejercicio, de acuerdo a sus experiencias, lo que ustedes también creen. ¿Cuál es la mejor forma de reclutar? Y aquí, ¿cierto?, les vamos a ir haciendo algunas preguntas. Lo importante es que ustedes tengan claridad, ¿cierto?, perdón. Reclutar el personal para una empresa es un proceso que conlleva ciertas variaciones, dependiendo del contexto en el que se presente la promoción. Entonces, ahora les vamos a mostrar algunas formas de reclutar. Y aquí, ¿cierto?, es muy importante que ustedes entiendan el contexto en el cual nos encontramos. Así que acá le voy a preguntar, Emilio, ¿está por ahí Emilio? Sí, profe, aquí estoy. Perfecto, muy atento, muy bien.
Nosotros hoy día nos encontramos, ¿cierto?, en una etapa compleja, para que vamos a entrar en detalle, ¿cierto?, respecto a lo que es la pandemia. ¿Cuál cree usted que hoy día podría ser la mejor forma de reclutar a una persona o salir a buscar un candidato para su negocio, para que trabaje en su negocio? Bueno, primariamente lo publicaría por redes sociales. Por redes sociales. Colocaría un aviso publicitario. En segundo lugar, tendría que ver el perfil de la persona, si cuenta o no cuenta con las técnicas desarrolladas para el empleo, según el currículum que tenga la persona. Muchas veces las empresas se fijan mucho cómo es la persona físicamente, si es alta, si es baja, si es gorda, si es flaca, etc. ¿Usted cree? Lo cual, ¿cómo? ¿Usted cree eso? Sí, es que yo lo viví veces anteriores. No, por eso le digo, sí, me estoy riendo, sí. Eso ocurre. Ahora pregunta. Sí. Supongamos que usted tiene dos opciones. Usted tiene dos negocios. Tiene una oficina, ¿cierto? Pongamos una sucursal bancaria y tiene un negocio, ¿cierto?, de delivery de sushi. Ya. Si usted va a publicar un aviso, ¿cierto? ¿Ese aviso en qué red social lo publicaría? No sé, pues tradicionalmente podría ser en Facebook. ¿Cuál? ¿Los dos avisos los publicaría ahí? No, el de sushi lo publicaría en Facebook. El del proceso bancario tendría que crear una página web ¿Ya? para poder dar de esta manera el aviso. ¿Qué es lo que está haciendo, qué es lo que está evaluando usted ahí para tomar esa decisión? Estoy evaluando, bueno, número uno, la contingencia de personas que se conectan para ver el aviso. Perfecto. Y en segundo lugar, son dos cosas distintas. Son dos cosas muy distintas. O sea, el tema del sushi con el tema del banco no tiene pega. Para el tema del banco necesito gente calificada, que cuente con los estándares para poder ejercer, obviamente, ese cargo. Y con el tema del sushi solamente necesito una persona con experiencia para el cargo. Perfecto. O sea, usted está tomando en consideración el contexto. Exactamente. El tipo de trabajo, el tipo de empresa. Ya, muy bien. Muy bien. Claro, y en este caso la demanda que hay también. Claro. Ya, perfecto. Muchas gracias. Bueno, vamos acá con el reclutamiento interno. Dice, este tipo de reclutamiento, ¿cierto?, trata de la necesidad de cubrir un puesto de trabajo, generando promociones dentro de la misma compañía. Es decir, se brinda la oportunidad a un trabajador de la empresa para que emprenda nuevos desafíos en una distinta área o con un cargo que implica mayor responsabilidad y una cierta dificultad. A grosso modo, se asciende o se cambia de área según sea la necesidad. ¿Ya? Ojo con esto, porque el reclutamiento interno tiene algunas situaciones que son bien particulares y que se dan a menudo dentro de la organización. Muchas veces, ¿cierto?, acá hay, de cierta manera, críticas respecto de finalmente quién es la persona que queda, ¿cierto? Se hace mucho ruido de que la persona que finalmente es la que elegida para ascender es la más chupamedia, ¿cierto? Es la que está más cerca del jefe, es la que está, en fin, un poco más alineada con la organización, en desmedro, ¿cierto?, muchas veces de los propios méritos que pueda tener la persona. Por tanto, es muy importante que cuando nosotros establecemos la posibilidad de que una vacante la pueda cubrir una persona que está dentro de la misma organización, es muy importante que nosotros establezcamos criterios accesibles para todos. Es decir, que todas las personas que tienen las mismas calificaciones, entre comillas, o competencias, tengan la cancha pareja de cierta manera para poder postular. Eso es muy importante. Y hay que, de lo contrario, ¿Puedo hacer un comentario al respecto? Sí, por favor. Sí, yo comparto que hay que tener una base, pero dentro de todo también existe una subjetividad. ¿En qué sentido? Yo como dueño de una empresa o en un servicio público o donde sea, como jefe, entre dos personas que tengan las mismas capacidades, voy a elegir la que está más alineada con mi modo de funcionar.
en cómo funciona la empresa, porque me interesa tener gente capacitada, pero también gente que está alineada conmigo. Exactamente. Entonces creo que es un factor importante, no ser chupa media, pero uno ve todo, uno siempre ve, bueno, y estoy como profesor también y como trabajadora, lógicamente tienen más claridad en eso, de que en todos los grupos de trabajo siempre hay gente que atornilla al revés, o gente que no está ni ahí finalmente. Exactamente. Creo yo como jefe, si hago una selección interna, voy a tener más claridad en ese sentido. Y si tú me preguntas, yo tendría gente que está en línea conmigo a mi lado, no gente que no tenga esa característica, digamos. No chupa media, pero una persona que está alineada y se ponga la camiseta finalmente. Claro, o sea, más que nada lo que pasa es que, muchas gracias Fabio por el comentario, muy buen aporte. Efectivamente, ¿cierto? Aquí donde nosotros tenemos que poner en la balanza, ¿cierto?, el mérito y también la filosofía y la alineación que tenemos con el proyecto organizacional. En el proyecto, en este caso, también que vislumbra y que proyecta la jefatura. Ahora, lo que ustedes tienen que evitar, de cierta manera, en este proceso, es que el error en la selección de un candidato interno que pueda generar un problema mayor a nivel organizacional, por ejemplo, desde el punto de vista del clima laboral y también probablemente de la productividad. Entonces, por eso reitero que hay que ser también muy cuidadosos en la forma en que nosotros vamos a determinar la elección de este candidato. Ahora, si nosotros, por ejemplo, tal como decía acá el compañero, vamos a preferir, y también comparto lo que menciona él, una persona que obviamente esté alineada con el proyecto, y que además, ¿cierto?, esté calificada para poder cumplir de buena forma ese trabajo, y tengo que ser capaz también como jefatura de poder dejar en claro que efectivamente esta persona cuenta con las competencias y con los méritos necesarios, ¿ya? De forma de evitar cualquier también tipo de cuestionamiento o ruido interno que pudiese generarse, ¿ya? Nosotros tenemos que pensar que hoy día, en términos de reclutamiento y selección, son procesos que revisten mucha fragilidad en términos de la visión que pueden tener los trabajadores. Y por tanto, ustedes van a darse cuenta más adelante, cuando tengan también otro tipo de asignaturas, que al nosotros al equivocarnos en la contratación de un candidato, perdón, el costo es sumamente alto, ya que probablemente podemos estar afectando no solamente el recurso de la organización, sino que también podemos estar afectando a un equipo de trabajo, el desempeño de un departamento, la productividad de una unidad, las utilidades, el cumplimiento de las metas, el convenio de desempeño colectivo, del PMG, etc. Entonces, es un proceso que tiene sus implicancias muy altas, en el caso justo de que no lo apliquemos de la mejor forma. Así que, si vamos a optar por una persona que está efectivamente alineada y que tiene las competencias, no hay por qué perderse, estimado Fabio. Houston viajó a Seguimos. Fíjense en este punto. Si nosotros vamos a hacer reclutamiento interno, en primer lugar nosotros tenemos que conocer cierta información de este candidato. Obviamente cuando se lleva a cabo en un proceso más formal. Ya que de acuerdo a lo que estábamos conversando anteriormente, hablábamos un poco de la informalidad, de elegir, ¿cierto?, en este caso a la persona que estaba más alineada con el proyecto, o que me generaba más grado de confianza, o que también yo sé que tiene las competencias. Pero cuando nosotros tenemos establecido una política de reclutamiento y selección, tenemos que cumplir con ciertas formalidades. Y en ese sentido, ustedes se van a dar cuenta que cuando nosotros nos inclinamos por un reclutamiento interno, vamos a tener que contar con la información propia del candidato o de los candidatos en base a ciertos criterios. Por ejemplo, estos criterios, ¿cuáles pueden ser? Por ejemplo, los resultados que haya obtenido él al momento de ingresar a la organización, ¿cuáles fueron los resultados de sus pruebas de selección? ¿Cuáles fueron los resultados, por ejemplo, de su informe psicológico? Ahora, obviamente, corresponde, ¿cierto?, actualizarlo cada 6 meses, ya que el informe psicológico, ¿cierto?, mide la situación de un momento a otro y se estima, ¿cierto?, o se sugiere que este se vaya actualizando cada 6 meses
según la naturaleza del cargo. En segundo lugar, habla, ¿cierto?, también de los resultados de las evaluaciones de desempeño. Y aquí ustedes también pueden discutir un poquito, ya que nosotros hoy día tenemos un concepto de evaluación de desempeño bastante limitado, en el cual nosotros entendemos la evaluación de desempeño prácticamente como un sinónimo de despido o mantención en el trabajo. Y aquí hay que ser bien criteriosos, porque nosotros hoy día tenemos que ser capaces de darle una mejor utilidad a la evaluación de desempeño y verla siempre como una oportunidad de mejora. Lamentablemente hoy día las formas de calificar y las formas de evaluar implementadas tanto en el ámbito público como en el ámbito privado, la verdad que discrepan mucho de la realidad, ya que las evaluaciones ustedes pueden ver que son prácticamente, no sé si ser tan peyorativo, pero son prácticamente un chiste desde el punto de vista de la realidad y efectivamente lo que significa la evaluación del desempeño. Así que este criterio quizás puede ser un tanto subjetivo al momento de poder considerarlo. Después también tenemos resultados de los programas de entrenamiento y de perfeccionamiento en los que participó. También puede ser un criterio a utilizar, cómo se estuvo perfeccionando el trabajador en el último tiempo, cómo se estuvo preparando quizás para poder optar a un mejor cargo dentro de la empresa. Después también tenemos otro criterio que es comparar el análisis, ¿cierto?, de descripción del puesto actual con el puesto con el cual va a cubrir, si hay ciertas relaciones entre lo que hacía y lo que va a hacer ahora en su nuevo puesto de trabajo, qué brecha se va a generar, qué voy a tener que capacitar, qué voy a tener que perfeccionar en esa persona para que lo pueda cumplir de la mejor forma, en fin. Después también tenemos, ¿cierto?, los planes de carrera o movimientos de personal planeado, es decir, también podemos atender cuál es el que tiene la mayor trayectoria, dejando un poquito de lado, ¿cierto?, la subjetividad, pero evaluar correctamente lo que es la trayectoria. Y por último, ¿cierto?, condiciones de ascenso y de sustitución inmediatas del candidato. Es decir, ¿cierto?, cuál es la disponibilidad también que va a tener este candidato de cambiar de empleo, de modificar sus funciones, o incluso en algunos casos, ¿cierto?, también de aumentar su renta, o aumentar, ¿cierto?, su jerarquía dentro de la organización. Esto solamente, ¿cierto?, obviamente en el caso que se dé la formalidad del reclutamiento interno, ¿ya? Ya que si no hay formalidad, y yo sé que ustedes, ¿cierto?, también han pasado por en varias oportunidades por este tipo de situaciones de que se elige, ¿cierto?, a una persona sin tener que someterla a ningún tipo de proceso de nuevo reclutamiento, de nueva selección, sino que más bien por el solo hecho de ser miembro de la organización, le decimos ya, tú vas a ocupar esta vacante. ¿Cuáles son las ventajas del reclutamiento interno? Esto es muy importante que lo tengan súper claro y bastante internalizado. En primer lugar, el reclutamiento interno es más económico, ¿ya? Ya que nos va a evitar contratar una empresa externa, nos va a evitar publicar algún tipo de aviso, nos va a ahorrar tiempo, ya no vamos a tener que estar haciendo entrevistas, reuniones, pruebas, revisión de antecedentes, de currículum, etc. Es más rápido, ya que podemos, ¿cierto?, tener al instante a la persona que vamos a reclutar. Tiene también un mayor índice de validez y de seguridad, es decir, son sandías escaladas, ¿cierto?, porque nosotros tenemos la certeza de que ese individuo ya podemos tener una percepción de cómo ha funcionado, de cómo ha trabajado, por tanto nos da cierta seguridad de que en su nuevo puesto lo va a hacer de igual o mejor forma. Es también una poderosa fuente de motivación, es decir, cuando los trabajadores ven que dentro de su organización hay posibilidades de seguir creciendo, hay posibilidades de ascender, también te genera una inyección extra de motivación porque sabes que puedes crecer, que te puedes desarrollar dentro de esa organización. Todo lo contrario es cierto que ocurre en algunas instituciones en las cuales tú de cierta manera no tienes ninguna posibilidad de poder tener movilidad y por tanto la única forma de tener una mejor posición es prácticamente cambiándote de empleo. Número 5 dice, aprovecha las inversiones hechas en entrenamiento y capacitación. Y este también es un punto muy relevante porque hoy día tenemos un gran porcentaje de empresas que tienen muy buenos programas de capacitación y de perfeccionamiento. Sin embargo, como no ofrecen mejores posibilidades a sus trabajadores, no ofrecen mejores rentas ni mejores ciertas posibilidades laborales, estos individuos absorben, ¿cierto?, las instancias de capacitación y cuando ya están capacitados,
dan el salto y se cambian de organización o postulan a nuevos empleos. En empresas en las cuales van a valorar de mejor forma la capacitación que obtuvo este trabajador en la empresa de la cual sale. Y por último, ¿cierto? También desarrolla un espíritu de competencia entre el personal, entendido de una forma sana. En muchas ocasiones también vamos a observar que esto también puede generar algún tipo de competencia un poco irracional, un poco desleal, pero obviamente hay que partir de la premisa de que va a ser una instancia de tipo positiva. ¿Alguna pregunta, chiquillos? ¿Algún comentario, opinión? ¿No? Están todos silenciados. Vamos a preguntar. Mirta, ¿está por ahí? Estoy aquí. Perfecto. Mirta. ¿Usted dónde me decía que estaba trabajando? Trabajo en el municipio de Saavedra. En Saavedra, una municipalidad. En una Sí. municipalidad hoy día es muy difícil ascender, ¿o no? Nosotros en el área de salud tenemos una carrera funcionaria que nos permite subir de nivel cada 2 años, cumpliendo un bienio más capacitaciones. Ya, ¿Están diferenciadas las carreras funcionarias? perfecto. Y respecto de asumir una nueva jefatura o algún otro tipo de cargo, La verdad es que somos bastante cuadrados en ese aspecto con respecto a la ley con la que nos regimos. ya, Los movimientos de personal son pocos, de acuerdo a las dotaciones que manejamos, y los cambios que pudieran darse son si hubiese alguna renuncia o algún cargo político, que en este caso sería el director o el jefe administrativo. Más que eso, en realidad como que nos mantenemos. Ahora, para subir, por ejemplo, en el caso de la gente que está a contrata, tenemos muchas veces leyes de alivio, que nosotros llamamos, que suben teniendo 2 o 3 años de antigüedad. ya. Ahora, por ejemplo, una pregunta. Si ustedes, por ejemplo, el otro año les dijeran, a ver, a partir de ahora, ¿cierto? El director se va a elegir en función de la carrera funcionaria. ¿Sería para ustedes una fuente de motivaciones? ¿Qué cree usted? Sería claramente una fuente de motivación para muchos de los funcionarios. Ya. O sea, ¿usted cree que es importante tener oportunidades de crecimiento dentro de la organización? Sí, de todas maneras. Perfecto. Ahora, ¿eso cree usted que va a depender del cargo, no? Porque hay cargos que de repente nadie quiere asumir. La verdad es que, por eso digo, en el caso de nosotros tenemos las carreras funcionarias de la atención primaria, van por categorías. Entonces, por ejemplo, los funcionarios administrativos, aunque tuvieran diplomado o un buen título, si su cargo ya está como administrativo, no podría asumir a un grado de director. Ya, perfecto. Muy bien. Gracias. Está el cargo de director tanto de un departamento de salud como un CEFAM, están diseñados para una categoría A o una B, que sería un médico o un kinesiólogo, por decir. Exacto. Miren, apelando un poco a lo que usted me dice, hace 3 años me tocó participar, ¿cierto?, en el proceso de reclutamiento y selección para el Servicio de Salud Araucanía Norte. ¿Ya? Y llamaba mucho la atención que este era un concurso por ADP, por Alta Dirección Pública, donde tuvimos que aperturar, ¿cierto?, las postulaciones. Llamaba la atención que el 70-80% de los postulantes eran los mismos funcionarios del Servicio de Salud Araucanía Norte. Es decir, había mucho interés por parte de ellos mismos de poder aspirar, ¿cierto?, a este cargo de director.
Ahora, bueno, lamentablemente en la etapa en la que nosotros interveníamos, que era la etapa, ¿cierto?, curricular, de las entrevistas, nosotros les entregábamos, ¿cierto?, finalmente a las autoridades pertinentes, les entregábamos la nómina, ¿cierto?, con los trabajadores y los postulantes que fueron seleccionados, pero lamentablemente ninguno de ellos quedó, porque obviamente ahí Ustedes va a jugar el otro factor. ustedes le entregaban las ternas listas. Exactamente, sí. Sí, Ahora, generalmente pasa eso. Ahora, eso muchas veces coarta un poco o afecta un tanto lo que es la motivación de los trabajadores porque dicen, bueno, pero ¿qué sacamos nosotros con postular estos cargos, cierto? Si son cargos que tienen otro perfil. Ahora, por eso le hacía la pregunta, porque para poder llegar a eso tendríamos que nosotros modificar de cierta manera la ley que regula la designación de estos directores. Claro. Bueno, y eso ocurre en muchos ámbitos, al menos en el sector público, ¿ya? Ya, vamos a seguir avanzando. Ahora vamos a ver algunas desventajas de lo que es el reclutamiento interno. En primer lugar, ¿cierto? Nos exige que los empleados tengan potencial de desarrollo para poder ascender y la motivación suficiente. Y aquí también, ¿cierto?, juega un rol fundamental las jefaturas y los supervisores en este tema, ya que ellos son los principales agentes motivadores para que una persona que viene como subordinado, obviamente en algún momento pueda aspirar a un mejor cargo. Puede generar conflictos de intereses con el personal sin condiciones para el ascenso, ya, volviendo un poquito a lo que mencionaba Fabio también, de que por ejemplo pueden haber ciertas rencillas por ahí, ciertas desavenencias que de alguna forma podrían condicionar la elección, ¿cierto?, de la vacante. Puede también, ¿cierto?, después como tercer punto, puede conducir al demostrar incompetencia, es decir, podríamos llegar a la instancia en la cual un trabajador que pintaba para bien, finalmente no fue capaz de desempeñar el trabajo de la forma como nosotros lo esperábamos. Como cuarto punto dice, limita a los empleados a la cultura de la organización, perdiendo creatividad y actitud de innovación. Es decir, este trabajador que aspira a este nuevo cargo dentro de la misma empresa, va a tener que continuar con los mismos objetivos organizacionales, con la misma cultura, por tanto le impediría desarrollar nuevos aspectos creativos o innovar en ciertos procesos. Y por último, ¿cierto?, no puede hacerse en términos globales dentro de la organización. ¿Qué significa esto? Que nosotros como organización hoy día, como empresa, como servicio público, no podemos limitar el cubrir las vacantes solamente mediante procesos de reclutamiento interno, ¿ya? ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Algún comentario? ¿Alguna opinión? Vamos entonces con el reclutamiento externo. Acá, ¿qué es lo que ocurre en el reclutamiento externo? Aquí es cuando, ¿cierto?, la empresa o la organización tienen que soltar un poco la billetera, porque vamos a tener que salir a buscar, ¿ya? Vamos a tener que salir a cazar, ¿cierto?, a este candidato, que obviamente esperamos sea el que pueda cubrir de mejor forma la vacante. Y aquí nosotros, ¿cierto?, tenemos que hacer un trabajo bastante riguroso para poder elegir al mejor candidato y no equivocarnos en el intento. Aquí dice, ¿cierto?, que se presenta la necesidad de cubrir un puesto de trabajo específico que solamente debe buscarse fuera de la compañía por varias razones tales como, ya sea una profesión específica, tareas técnicas específicas que solamente las puede cubrir tal especialista, etc. Los encargados del área son los que deben ver la mejor opción para reclutar al personal, ya sea tomando la responsabilidad o encargándola a un especialista externo. Por tanto, cuando nosotros aplicamos un proceso de reclutamiento externo, no significa que nosotros inmediatamente le vamos a entregar la misión a una empresa externa, sino que solamente el proceso externo se refiere a que nosotros vamos a buscar a una persona que viene de afuera a la organización. ¿Ya? Ahora, y en este proceso nosotros tenemos que, en primer lugar, designar algunas comisiones. Vamos a tener que elegir, oye, tú te vas a encargar de este proceso, tú te vas a encargar de hacer las entrevistas, después tú te vas a encargar de hacer los procesos de inducción, tú te vas a encargar de hacer los papeles de contratación,
Es decir, hay varias personas que van a intervenir en este proceso de reclutamiento. Ahora, si hago reclutamiento externo, ¿qué es lo que debo tener en cuenta? En primer lugar, que van a surgir candidatos espontáneos. Es decir, a medida que yo ya eche a correr la información de que estoy buscando un profesional para una determinada vacante, van a aparecer candidatos espontáneos. Me van a llegar currículum que no sabemos cómo se enteraron que yo tenía un correo y me llegaron currículum, porque probablemente alguien por ahí le dijo, oye, parece que van a contratar a alguien y empieza a rondar un poco la noticia, ¿cierto?, de que hay un muerto y por tanto hay que reponerlo. También, ¿cierto?, nos van a llegar ciertas recomendaciones de los mismos empleados. Va a llegar, ¿cierto?, Pedro, Juan y yo, van a decir, oye, jefe, ¿sabe que yo tengo una persona que puede servir para este puesto? Tengo un amigo, tengo un tío, tengo un hermano, mi señora, en fin, no sé, ¿ya? También nos vamos a encontrar con la tentación de publicar en los diarios, de recurrir a agencias de empleo, de también, por ejemplo, tenemos coincide que, por ejemplo, tengamos algún alumno en práctica que está haciendo uso de esa vacante, también se puede dar la posibilidad de que también lo contratemos a él, ¿ya? Y también, ¿cierto?, asociaciones profesionales. Por ejemplo, podemos recurrir, no sé, ejemplo, al colegio médico, podemos recurrir, por ejemplo, no sé, al colegio de periodistas, en fin, ¿ya? Aunque ese es en el menor de los casos. Pero los dos primeros puntos, la verdad que son bastante comunes y que obedecen también un poco a la idiosincrasia, ¿cierto?, del mercado laboral chileno, donde el contacto y las redes, ¿cierto?, son las que toman muchas veces la mayor fuerza en una etapa inicial de un reclutamiento de tipo externo. ¿Cuáles son las ventajas? En primer lugar, cuando nosotros cambiamos el aire o cuando traemos una persona externa, hablamos, ¿cierto?, de que este individuo trae nuevas experiencias, probablemente nuevos conocimientos, nuevas ideas, nos puede refrescar un poco el ambiente también de trabajo, renueva y enriquece los recursos humanos, ya, efectivamente, ahora, siempre y cuando sea un buen elemento, porque también puede darse el caso que contratemos, ¿cierto?, a una persona que no es la más indicada y me genere una serie de conflictos. Y por último, ¿cierto?, dice que aprovecha las inversiones en preparación y en desarrollo efectuadas por otras empresas o por los propios candidatos. Es decir, lo que les mencionaba adelante. Quizás nuestra empresa no es muy buena para capacitar, pero ofrecemos una buena renta, ofrecemos una buena jefatura, y podemos darnos el lujo, ¿cierto?, de contratar a un individuo o de buscar un candidato que venga de otra empresa, pero que venga completamente capacitado. Venga con las certificaciones, lo que nosotros necesitamos, venga con los cursos y las horas que necesitamos, venga con un magíster, con un máster, con un doctorado, etc. ¿Cuáles son las desventajas? Obviamente el proceso de tiempo que se emplea es un proceso más largo, es más costoso, es muy costoso, es un proceso bastante caro, ¿ya? Es menos seguro, ya que tenemos siempre el riesgo de si la persona que va a llegar es o no la indicada, ya que puede tener un desempeño muy competente en el proceso de entrevista, de las pruebas, pero al momento de efectivamente, realmente trabajar, nos vamos a encontrar con que quizás no es la más idónea. Puede frustrar al personal en su intención de desarrollo profesional, considerando una deslealtad hacia ellos. Por ejemplo, tenemos una vacante que se genera a nivel interno y todos quieren postular o todos quieren ocupar ese cargo y nosotros llegamos con una persona de afuera, la verdad que la mirada que van a tener esos trabajadores no va a ser la mejor. Y por último, ¿cierto?, puede afectar a la política salarial. ¿Y por qué puede afectar a la política salarial? Porque muchas veces a esta persona que se trae de afuera, con el objeto, ¿cierto?, de no equivocarse y de generar también un reclutamiento seguro, muchas veces se les puede ofrecer una renta un tanto superior a las rentas que ya tienen los trabajadores mismos de mi organización. Así que también eso, una vez que se pueda transparentar o que se pueda conocer, puede generar algún tipo de conflicto. Ahora, en el caso del sector público, la verdad que eso no es muy atingente, ya que ustedes saben que las rentas mayormente están publicadas o se informa cierto del grado, por tanto uno puede sacar la estimación de cuánto va a ser la renta que va a tener, o en algunos casos incluso viene indicada la remuneración mensualizada.
considerando, ¿cierto?, el pago de los bonos respectivos. Entonces también puedes sacar una referencia más o menos de cuánto va a ser el sueldo. Vamos a preguntar aquí, a ver, a Matías. ¿Me escucha, Matías Sagredo? No. Karen Santibáñez, ¿por ahí? Karen, ¿me escucha? Sí, ahora sí, dígame. ¿Usted dónde era que trabajaba? Disculpe, me reitera. En un CEFAM, acá en Padre Las Casas. ¿Alguien con un bueno o no? No, Las Colinas. No, Las Colinas. ¿Ustedes en el último tiempo han tenido algún tipo de reclutamiento externo, no? ¿Han llamado a concurso o algo? No, nada. Nada. Y No, nada. cuando tienen que hacer algún tipo de reclutamiento, convocatoria, ¿la hacen de forma externa o interna? Por lo general se hace de manera interna. Ante las asociaciones publicitan, digamos, a través de email que van a hacer concursos públicos. Entonces, en primera instancia, nosotros siempre, los que somos a contrata, para que podamos postular, digamos. Y en el fondo siempre vamos a estar los que estamos a contrata, siempre vamos a estar en riesgo de que otro desde fuera venga con mejores aptitudes o mejor pituto, y en esos concursos públicos sí se quede con el puesto. Ya, perfecto. Me queda claro. Muchas gracias. Ahora hay un tema que igual es bastante común hoy día, por ejemplo, en los municipios, que tiene que ver con la formalización de los llamados concursos públicos, en donde los cuales ya la persona cuenta con el cargo, pero se hace administrativo transparente, ¿cierto? Y lo publican en el diario, pero finalmente el concurso ya está zanjado y la persona ya está haciendo uso del cargo. Eso la verdad que es bastante común y espero, ¿cierto?, que en algún momento se pueda corregir o regularizar, ya que se ve muy feo cuando un municipio aparece publicando en el diario un concurso público cuando todos sabemos que ese concurso ya tiene nombre y apellido, ¿cierto? Pero bueno. Ya. Vamos a continuar. ¿Alguna consulta, inquietud, chiquillos? Recuerden preguntar, alguna duda o algo. Ya, y tal como les mencionaba antes, de los tradicionales, nos queda, ¿cierto?, el reclutamiento mixto, donde nosotros acá obviamente consideramos ocupar la instancia de reclutamiento interno o la instancia de reclutamiento externo, y donde acá nosotros muchas veces consideramos, por ejemplo, el tema de los talentos versus la remuneración, o preferimos la remuneración versus el talento. En fin, tenemos que hacer también ahí un proceso de mediación, de finalmente elegir cuál va a ser nuestra forma de reclutar, ¿ya? Ahora el mixto, la verdad que es bastante común, y es lo que mencionaba la compañera cuando decía, ¿cierto?, que en primera instancia se les daba la prioridad a ellos, y que si no había alguien, ¿cierto?, que cumplía con las competencias, o si no había interés por parte de ellos en postular, el concurso, ¿cierto?, en este caso se externalizaba. Ahora, generalmente cuando hay un concurso interno, lo que hacían, ¿no?, un concurso interno, llega algún tipo de comunicado, ¿cierto?, o alguna información formal en la cual dice, ¿cierto?, que hasta tal y tal fecha se va a hacer concurso interno, y después, ¿cierto?, va a pasar a ser concurso público. Vamos ahora con este tipo de reclutamiento, que son los reclutamientos .0, que son, ¿cierto?, Profe, ¿Sí? con respecto a lo que usted dice, que es bastante feo que hayan llamado a concurso y que ya esté todo listo,
Este año llegó una información de parte de la Contraloría donde solicitaron información a todas a todas las comunas, ¿sí? ¿Ya? Con respecto a cómo estaban las dotaciones. Ya. Y de alguna forma exigió que se hicieran los llamados concursos. ¿Para regular o Estamos no? hablando para regularizar, claro. Entonces muchas municipalidades llamaron a concurso cuando los cargos ya estaban Exacto. ocupados. Sí. Pero bueno, se supone que ahora no debiera pasar en los próximos periodos. Pero en fin, ¿para qué vamos a entrar en detalle? ¿Para qué vamos a entrar en detalle? Ya. Pero, ¿puedo hacer una aclaración con respecto a eso? Sí. Yo he visto eso también, que se da en varias partes, no solamente en las municipalidades. Sí. Pero, de alguna forma también, eso ayuda o da una posibilidad a las personas que trabajan ahí mismo. A propósito de lo que decía alguien hace poco rato de que digamos, los concursos eran como medio truchos, pero también son truchos para el otro lado, porque resulta de que hay gente que lleva trabajando mucho tiempo en un departamento y hacen esos concursos especialmente para que la persona que tiene la posibilidad de, digamos, de subir de escalafón o no sé, pueda asegurarse que quede. No venga una persona de afuera que a lo mejor postula, llega, exacto, y se queda con el puesto. Y el tipo que te lleva trabajando 5 años ahí, que se sabe todo el tejemaneje, no va a quedar porque a lo mejor no tiene, no sé, los postítulos que se necesitan, pero tiene la expertise y se sabe muy bien la pega. Claro. Y eso se ve, yo lo he visto mucho, no en la municipalidad que trabajo ahora, pero se ve en todas partes y se ve Sí. no solamente en las municipalidades, sino que en otros servicios también. Claro, ahora el cuestionamiento es que, claro, cuando tú ya tienes a la persona informada y trabajando en su puesto, que es cierto que Contraloría le exige al municipio tener que publicar igualmente este concurso público y hacer, como de cierta manera, falsa expectativa a otros individuos que quieran postular. Encuentro que ese es como el cuestionamiento. Claro que sí, o sea, moralmente es cuestionable, Claro. pero el punto al que iba yo es que muchas veces esa persona que ya está ocupando el puesto es una persona que está en el municipio y que Exacto. trabaja en ese departamento. Y tiene todo el mérito. Tiene todo el mérito. Exacto. Y de no ser por esa, digamos, de no ser por esa estrategia, por darle algún nombre, es posible que esa persona no quedaría. Y Exacto. quedaría otra persona de afuera, que viniera de afuera y que tuviera más mérito. Exactamente. Muy bien. Es como para los dos lados, digamos. Claro, es cuestionable, es discutible. Vamos, chiquillos, ahora entonces con los reclutamientos punto cero, ¿ya? Ahora, ¿por qué se llaman punto cero? Porque rompen un poco lo que es lo tradicional y ya, ¿cierto? Tienen como base el uso de las herramientas tecnológicas, ¿ya? De hecho, hoy día ustedes pueden ver que ya los empleos, en su gran mayoría, del ámbito privado y el ámbito público, usted principalmente los encuentra en algún tipo de medio informático o en algún tipo, ¿cierto?, de medio escrito, que ya hoy día son prácticamente medios digitales, ¿ya? Ahora, ¿cuál es la lógica de este reclutamiento? Bueno, en primer lugar, estoy con un reclutamiento de tipo más nuevo, que se basa, ¿cierto?, en el avance tecnológico, en la interacción, ¿cierto?, de los profesionales con las redes sociales, y donde conceptos como el reclutamiento social hace alusión, ¿cierto?, a la forma de reclutar profesionales que comparten redes de negocios y talentos, en donde son ellos mismos los que se publicitan y promueven sus experiencias y motivaciones profesionales. Es decir, nosotros hoy día, cuando hablamos de reclutamiento punto cero, nosotros hasta el momento habíamos hablado de que la empresa sale a buscar los candidatos. Nosotros, cuando incorporamos el concepto de reclutamiento punto cero, hacemos también hincapié de que hoy día también la persona es la que se publicita y la que se vende para optar a alguna vacante laboral. Así que también esto, de esta manera, abre un poco el abanico de posibilidades en el mercado laboral y le da también la opción a la persona de que si no hay algún tipo de proceso de convocatoria en curso, algún concurso, algún llamado a postulación, etc.,
esta persona también tiene la posibilidad hoy día de por intermedio de estas redes, de estas nuevas tecnologías, poder también vender un tanto su producto o vender un poco su imagen, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo que para nosotros es importante hoy día? Ustedes, por ejemplo, en el ámbito público pueden encontrar, por ejemplo, todo lo que es la página, ¿cierto?, de empleos públicos, de servicio civil, ya también está la Bolsa Nacional de Empleo, y en el área privada, ¿cierto?, también podemos encontrar muchos portales electrónicos que se dedican a todo lo que es la postulación de vacantes, en el cual tú contratas el servicio y tu aviso de empleo está ahí funcionando, ¿cierto? Y también está la posibilidad hoy día de hacer uso de ciertas redes sociales que tienen una orientación laboral, como la que les mencionaba delante, ¿cierto?, que era LinkedIn, ¿ya? Pero también vamos a ver que también hay otras formas de optar o de buscar algún tipo de empleo o también de reclutar personal, que es lo que nos conviene. Ahora, ¿cuál es la forma básica de reclutamiento? Lo primero, ¿cierto?, es el reclutamiento que se hace entregando, ¿cierto?, un currículum en mano. Usted imprimía, ¿cierto?, unas 10 copias y partía, ¿cierto?, a recorrer el centro y entregaba su currículum, ¿cierto?, por las distintas oficinas que encontraba. Hoy día no es que esa forma de reclutamiento no exista, sino que hoy día se da, ¿cierto?, pero de forma espontánea, y también se da muchas veces dependiendo del tipo de vacante, ¿ya? Usted, por ejemplo, hoy día puede escuchar en la radio, o de repente ver por ahí algún aviso que dice: se necesita albañil, presentarse, ¿cierto?, a las 9 de la mañana en tal dirección, ¿ya? Eso hoy día también todavía sigue existiendo. No es que nosotros vayamos eliminando las formas de reclutamiento, sino que hoy día van apareciendo nuevas formas de reclutar. Y eso es lo que ustedes también tienen que entender. Después tenemos, ¿cierto?, el reclutamiento 2.0, que de cierta manera nos abre un poco el abanico desde el punto de vista de opciones cuando se incorpora lo que son los medios escritos y también la radio, ¿ya? Muchos, ¿cierto?, de los avisos publicitarios de empleo, usted los encuentra en los avisos clasificados, o por ejemplo en el caso del Diario Austral, los encontraba los días domingos, los días lunes. En el caso del Mercurio los encontraba el día domingo en el Artes y Letras, y en el caso de la Tercera, ¿cierto?, también los encontraba en el suplemento de reportaje del día sábado, ¿ya? Eso hoy día prácticamente no es que haya desaparecido, sin embargo ustedes hoy día, me imagino, son testigos, y más de algunos en las mañanas, ¿cierto?, les llega ya el Diario Austral en archivo PDF o también algún otro diario. Entonces nosotros hoy día prácticamente todo lo que conocíamos en papel, hoy día lo estamos digitalizando. Y después, ¿cierto?, vamos a pasar al reclutamiento 3.0, que es cuando ya nosotros empezamos a utilizar de lleno lo que son los portales electrónicos. Empieza a aparecer, ¿cierto?, laborum.com, trabajando.com, y un sinfín de otros portales que si no me equivoco pueden ser entre 30 a 40 portales en los cuales ustedes pueden ingresar su base de datos y postular a distintas vacantes de empleos que van a aparecer, ¿ya? Ahora, esta forma de buscar empleos, la verdad que en el año 2010 se hace bastante famosa, principalmente porque las empresas más cotizadas también hacen uso de estas plataformas para poder atraer candidatos y reclutar. Sin embargo, hoy día se ha provocado una fuga por parte de estas empresas, y prácticamente hoy día publican gran cantidad de sus vacantes por sus propias páginas web o también por redes sociales de tipo profesional, que tienen obviamente la capacidad de llegar a un público más calificado y más objetivo según la vacante que ellos buscan. Después tenemos, ¿cierto?, la llegada, ¿cierto?, del reclutamiento 4.0, en donde nosotros ya empezamos a buscar, empieza a cambiar un poco el sentido de lo que es el reclutamiento, desde tal punto de vista en que la persona es la que se empieza a vender. Yo, ¿cierto?, ofrezco mis servicios, ofrezco mis productos por intermedio de alguna aplicación o alguna red social, ya. Por tanto también hoy día hay un reclutamiento de tipo compartido. Es decir, yo puedo buscar un candidato, pero yo también como candidato me puedo promocionar al mismo tiempo.
Ahora, qué es lo importante de, de todo esto, chiquillos? Es que, les reitero, no es que nosotros hoy día hayamos eliminado las formas básicas de reclutamiento, sino que hoy día se van complementando o estas han ido evolucionando, ¿ya? Recuerden ustedes por los años 90, ¿cierto? Que la forma de entregar un currículum era en manuscrita o a través, o siquiera, ¿cierto? En máquina de escribir. Así se entregaban los currículums, ¿ya? Después, ¿cierto? Cuando llegó ya el computador, el currículum se entregaba, ¿cierto? Ya impreso, blanco y negro, ¿cierto? O si te lo pedían de alguna forma, tú lo entregabas en un disquete, o lo enviabas, ¿cierto? En el mejor de los casos, a través de un correo electrónico. Entonces, Y con foto. ¿Ah? Y con foto. Y con foto, exactamente, sí. ¿Ya? Entonces, no es que nosotros hoy día, le reitero, eliminemos las formas de reclutamiento, sino que han ido cambiando, ¿ya? Ahora ustedes van a seguir encontrando que hay empresas y organizaciones que siguen optando por las formas tradicionales, y en eso no hay nada malo, sino que obviamente va a depender, obviamente, del público objetivo al cual nosotros aspiremos. Por ejemplo, hoy día yo no voy a contratar a un diseñador gráfico para mi empresa, y le voy a pedir que vaya a dejar su currículum en papel de forma presencial. ¿Ya? Sería ilógico porque obviamente yo para lo que lo busco a ese diseñador gráfico es para que probablemente haga una pega de tipo visual, donde yo lo que tengo que medir son las competencias en esa área, porque esto probablemente le voy a pedir un book que se llama, ¿cierto?, que un book fotográfico o un libro de proyecto donde él me muestre qué es lo que ha hecho con su carrera. ¿Ya? Y que tenga buena presencia. Claro. Después vamos a ver esos detalles, que también siempre son buenos discutirlos. El tema de la foto en el currículum, la buena presencia, ya los antecedentes, que no tenga DICOM. Son varios clichés que por cierto se han ido eliminando, pero que en algunos casos todavía los encontramos. Vamos con el anuncio, y con esto ya nos quedan 15 minutos de clase. Con esto vamos a finalizar por hoy día. Y esto es muy importante, lo que les mencionaba también al principio, la importancia que tiene desarrollar un buen anuncio. Y aquí es donde nosotros vamos a revisar algunas mañas, algunos errores, algunos consejos y correcciones que es importante que nosotros consideremos. Lo primero que nosotros tenemos que considerar en el contenido de un anuncio es que esto tiene que ser claro, conciso, informativo y motivador, ¿ya? Es decir, cuando yo lo veo en alguna parte, este aviso, yo tengo que decir, ah, perfecto, quiero postular, ¿ya? Tiene que generar un impacto. Así como ustedes ven un comercial en la televisión, o ven, ¿cierto?, un anuncio de radio, o sea, escuchan un anuncio de radio, o ven una revista, un anuncio, tiene que ser motivador, tiene que ser llamativo. ¿Y qué es lo que tiene que tener el anuncio? Tiene que tener la identificación, en primer lugar, entregar, ¿cierto?, el nombre de la empresa, la denominación del puesto de trabajo, es decir, cuál es el cargo que se está buscando, cuáles son las exigencias del puesto, ¿ya? Y obviamente, y la oferta, es decir, qué es lo que la empresa le va a ofrecer a usted. Y en ese sentido también ahí se pueden considerar, por ejemplo, colocar algunas funciones generales, colocar lo que es la renta, ¿ya? Colocar, por ejemplo, también cómo es el ambiente de trabajo, cuál es el sistema de turno, dónde se va a desempeñar la labor, en qué ciudad, etcétera, ¿ya? Así que ahí vamos a ir trabajando en este sentido con la construcción de un anuncio. Y bueno, y también la forma de establecer el primer contacto, que eso es sumamente clave, donde ustedes pueden ver ahí el correo electrónico o el teléfono, donde usted puede enviar sus antecedentes o llamar para más información. Fíjense, en este aviso que está acá en la lámina, este es un aviso, no es un aviso chileno, sino que es un aviso de España, pero es un aviso, ¿cierto?, de un hotel. Les pido, ¿cierto?, que lo lean, unos 30 segundos, ¿cierto?, para que lo puedan leer.
Ya, ¿lo leyeron, chiquillos, no? ¿Lo revisaron? Sí, lo he leído. Ya, entonces vamos a ver algunos detallitos acá. ¿Qué les llamó la atención del aviso? ¿Qué información, por ejemplo, creen ustedes que debería estar? Y no está. ¿El nombre de la cadena de hoteles o el nombre de la empresa? Exacto. Ese es el primer punto clave en este aviso. ¿Qué otra información no está? El cargo. No, el cargo está arriba, dice que jefe de recepción. Ah, jefe de recepción, sí, perdón. ¿El sueldo? La dirección. El sueldo, ¿alguien dijo el sueldo por ahí? Sí, el sueldo. Muy bien. Exactamente, el sueldo no está. La dirección está abajo. La fecha. Sí. ¿La fecha de postulación está o no? No. No, ¿cierto? no, solo el no está la plazo, el fecha. plazo de la fecha. ¿Ya? ¿Qué más ustedes pueden observar del aviso? A ver, ¿qué más les llama la atención? La fotografía, te piden una fotografía. Ya. ¿Será relevante una fotografía para el cargo que están buscando? No. ¿No es cierto? No. Es poco atractivo y tiene mucha palabrería. Debería ser más corto o más al grano. Muy bien, exactamente, debería ser cierto más llamativo. Sí, Bien, esa es la palabra correcta. exacto. Ya, efectivamente, chiquillos, muy bien su atención que hicieron del aviso. Efectivamente, ustedes se van a dar cuenta que uno de los principales errores en los que incurren quienes publican los avisos, y les voy a explicar por qué se da, en primer lugar, ¿cierto?, no se coloca el nombre de la empresa. Ahora, cuando ustedes ven que hay un aviso en el cual no está mencionado el nombre de la empresa, es porque probablemente el proceso de reclutamiento y selección lo está llevando a cabo una empresa externa. ¿Ya? Y de acuerdo a las políticas Correcto. y convenios que ellos firman, se establece, cierto, que no se puede dar información del nombre de la empresa. ¿Por qué no se da el nombre de la empresa en esos casos? Para evitar, cierto, que se generen postulaciones de forma espontánea. Es decir, que intervengan otras personas en el proceso de postulación y no las que está convocando la empresa externa. ¿Ya? Ese es un punto importante. Ahora, ustedes ya saben, ¿cierto?, que cuando vean un aviso en el cual no está el nombre de la empresa, ustedes pueden decir que probablemente esa sea una vacante que está siendo llevada a cabo por una empresa de tipo externo. Otro punto importante, los plazos de postulación. Es muy importante, ¿cierto?, considerar y consignar en el aviso desde cuándo hasta cuándo se pueden enviar los antecedentes. ¿Ya? Eso es sumamente clave y obvio. ¿Ya? Como tercer punto, el tema de la renta. Ustedes se van a dar cuenta que también un gran error que cometen las empresas y las organizaciones es que, ¿qué es lo que colocan? Acorde al mercado. Enviar pretensiones de renta. ¿Ya? Eso es sumamente disgustante en un aviso de empleo. ¿Ya? Ya que dentro, ¿cierto?, de la teoría y de las normas de buena convivencia desde el punto de vista de la contratación del recurso humano, se debe transparentar el sueldo o la renta que yo le voy a pagar al trabajador. Y eso que también ayuda a que efectivamente postulen las personas que están de acuerdo con la renta que yo voy a pagar. Porque también ahí es donde se genera muchas veces que va a postular gente que va a estar sobrecalificada o infracalificada. Entonces, si yo, por ejemplo, colocara el monto de la renta que voy a pagar, me ahorro un gran tiempo en la revisión de antecedentes de personas que no debieran haber postulado. ¿Ya?
Y lo otro también que es muy relevante, el concepto de pretensiones de renta. Ese también es otro elemento de nuestra idiosincrasia, porque las pretensiones de renta, de por cierto, no son todas iguales, y dependen mucho de la experiencia del trabajador, de la necesidad del trabajador, de la valoración del propio trabajo, del valor del profesional en el mercado, del sueldo mínimo. Tiene muchas variables, por tanto el factor pretensión de renta tiene muchas variaciones y muchas aristas para poder determinarlo, ¿ya? Entonces, cuando hay una postulación en la cual dice, indique sus pretensiones de renta, usted lo que puede hacer es colocarse un rango, ¿ya? Establecer algún rango en el cual usted podría jugar ahí con la posible renta más adelante. Pero, tercer punto muy importante, colocar, ¿cierto?, el sueldo. Otro punto, el tema de la fotografía. Nosotros hoy día, ¿cierto?, por normativa, tenemos establecido, ¿cierto?, que no puede existir ningún tipo de discriminación al momento de reclutar y seleccionar a algún trabajador, ¿ya? Por tanto, no se puede exigir ni fotografía, ni tampoco se pueden exigir antecedentes penales, ¿ya? Tampoco se pueden exigir estado financiero de ICOM, ¿ya? Según la naturaleza del trabajo, ¿ya? Y tampoco, ¿cierto?, también podemos exigir ciertas características físicas que deba cumplir la persona, ¿ya? Así que ojo también con esto, ¿ya? Ahora bien, hay ciertos trabajos por la naturaleza del empleo donde efectivamente se trabaja, por ejemplo, con la imagen, o sea, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con promoción, modelaje, en fin, y también algunos trabajos donde los cuales obviamente tú tienes que tener antecedentes financieros limpios, como por ejemplo si trabajas en algún tipo de sucursal bancaria, o el mismo hecho de ingresar a la administración pública, ¿ya? Pero son obviamente factores que se consideran según la naturaleza del empleo. Y por último, lo que decía el último compañero que hizo el comentario, de que efectivamente el aviso tiene que ser de carácter llamativo. Por tanto, tiene que tener algún tipo de, no sé si de imagen o figura distinta dentro del aviso, pero sí tener ciertos matices que llamen la atención, ¿cierto? O que generen algún tipo de variación en la información que se está entregando. ¿Ya? Así que esos, chiquillos, por hoy día, es lo que hasta donde vamos a quedar hoy. La próxima clase vamos a trabajar, vamos a seguir trabajando con el anuncio. De hecho, en la primera parte de la clase ustedes van a tener que construir su propio anuncio y lo vamos a compartir, ¿cierto?, al final de la clase. ¿Alguna pregunta, chiquillos? Profe, usted dijo que a lo mejor había clase prueba el otro jueves, ¿cierto? Puede ser este jueves, puede ser el martes o puede ser el jueves. Ah, ya. ¿Ya? O sea, puede haber prueba este jueves de lo que pasamos hoy día. Exactamente. Entonces recuerden ahí, cuando yo les confirme la fecha y horario de la prueba, inmediatamente a bucear en sus cuadernillos. Profesor, ¿esto lo va a enviar hoy día, este PowerPoint? Yo cierro acá, voy a subir la clase a YouTube, ¿cierto? Les envío el link y además les envío el PPT. Ya. ¿Ya? Así que quédense tranquilos con eso. Tienen que darme como 15 minutos más o menos porque eso es lo que se demora en subir. Así que a las 9:30 ya tendrían en sus correos la clase de hoy. Profe, una consulta. Dígame. Esto está relacionado también con el cuadernillo de la unidad 1, ¿cierto? Exacto, sí. Ya. ¿Ya? Por eso ¿Solo el cuadernillo de la unidad 1? ¿Cómo? ¿Solo el cuadernillo de la unidad 1? Exactamente, solamente el cuadernillo de la unidad 1. Ya. ¿Ya? Muchas gracias, profe. Ya, chiquillos, ¿alguna otra consulta? Nada, profe, buenas noches. Ya, muchas gracias a ustedes por la atención. Nos vemos el próximo Está apurado. jueves. No, voy al todo, voy al todo. Muy bien. Ya, chiquillos, nos vemos entonces el día jueves. Que estén muy bien. Muchas Ya, gracias. profesor. Muchas gracias. Chao, profe. Chao, chao. Gracias, que estén bien todos. Chao, chao. Buenas noches, chao.